y después terminaremos con un coloquio. Porque será suele ser lo más interesante de todas estas charlas. Tenemos hasta las 9, en consecuencia, pues también les pido que dentro de lo posible haya brevedad, no se extiendan, porque más allá de las 9 no podemos, respetamos los horarios de los trabajadores y entonces, procuraremos que a las 9 hayamos terminado. Una vez ya presentados y agradecerles también a ellos la colaboración, paso a dirigirme al doctor Eduardo para que nos hable un poco de la historia de la masonería femenina. Eduardo, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias por venir. Es un enorme placer que un acto sobre masonería y mujer pues tenga tanta audiencia, ¿no? Es muy interesante. Bueno, yo traía muchas cosas, no les voy a aburrir con muchos datos históricos, pero sí planteando una serie de cuestiones. Tres cuestiones básicas. En primer lugar, en los años 80, cuando se ponen en marcha los estudios del género en la Universidad Española, fundamentalmente, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, apareció un concepto que utilizaba la historiadora Mary Nash sobre la invisibilidad de la mujer en la historia, que no era tal. Y entonces, parafraseando ese planteamiento de Mary Nash en las jornadas que se hacían en la Universidad Autónoma, las jornadas interdisciplinares, pues la mujer masona, la masona, no ha sido invisible, ¿no? Es decir, no ha sido invisible, o se ha pretendido que fuera invisible, pero no lo era, igual que la mujer no lo ha sido, no ha sido invisible en la historia. Entonces, eso me hace pensar en que en los últimos tiempos se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de algunas historiadoras, hay algún libro recientemente publicado, que habla de la participación activa de la mujer en la masonería operativa y especulativa. Luego hablaremos un poquito de qué es eso del operativo y especulativo para aquellos que no dominen la historia y el lenguaje masónico. Y ese segundo punto, el tercer punto, tiene que ver con que hay que entender la masonería en el contexto histórico. Muchas veces los historiadores de la masonería cometen el error de hacer una historia muy separada de la realidad, de la historia de cuando se funda, cuando se levantan columnas de una logia, si esta logia pertenece a esta obediencia, si esta obediencia se deshace, si no se deshace, si hay un conflicto. Todo eso es interesante y es importante, pero sobre todo hay que imbricar la masonería en la sociedad. Y precisamente en la sociedad occidental, en la que ha habido un proceso de conquista de derechos por parte de la mujer, protagonista indiscutible de esa lucha, con el acompañamiento de muchos hombres también, pues la masonería es muy paralela en las grandezas y las miserias de esa lucha. Lo vamos a ver en algún caso concreto como un avance puede ser interpretado también como no tal, ¿no? Luego me haré referencia. Lo que quería insistir en este inicio es la idea de que la masonería está imbricada en la sociedad, claramente en la sociedad. No como se ha pretendido, lógicamente, explicar como organización que maneja los hilos del mundo, ni como organización que maneja, porque no lo ha manejado nunca, ni lo pretende en sus fines, pero sí está implicada. Los masones y las masonas son hombres y mujeres del tiempo. Son hombres y mujeres, sobre todo desde la especulativa, hombres y mujeres del 18, no lo mismo en el mundo anglosajón que en el mundo continental, no son exactamente iguales los masones, como en los Estados Unidos, etc. Esto es importante. La idea, y una serie de planteamientos, podríamos estar muchas horas, es plantear, en primer lugar, qué es eso de las masonas operativas, cómo hay masonas en logias masculinas, cómo se crea la masonería de adopción, que es en unos aspectos un enorme avance, que tiene que ver con la propia Ilustración, pero por otro lado puede ser interpretado también como una tutela masculina sobre la masonería femenina, qué es la masonería mixta, cuándo nace y por qué, y la masonería femenina, exclusivamente femenina, hasta llegar al día. Yo voy a quedar básicamente un poco en el 19 y un poquito en el 20, pero muy por encima porque evidentemente tenemos que hablar y tenemos que hablar de muchas cosas. No viene mal recordar lo que es y lo que no es la masonería. Es una fraternidad de seres humanos
ligados por juramentos organizados según un modelo antiguo basado en gremios y cofradías medievales, pero de origen antiguo también, de origen también romano. Es una sociedad fraternal de las más antiguas. Es una sociedad filantrópica, basada en el humanismo, es filosófica, busca la sabiduría, es progresiva, piensa en el progreso y en el futuro, precisamente por sus raíces pasadas. Este es uno de los temas que a mí más me apasiona como historiador, independientemente de mi vinculación con la orden. Esa idea del pasado es la base de su lucha por el progreso. Es una sociedad que trata de virtudes morales y sociales a través de un intenso simbolismo basado por su origen en la construcción, herramientas, templos, edificios interiores. Es una sociedad de hombres y mujeres por la fraternidad, la igualdad y la libertad. Es una sociedad discreta que no secreta. Es una sociedad iniciática, trabajando en ritos y rituales, que no es exactamente lo mismo, con grados, en logias, talleres y en templos. Es una sociedad preocupada por la instrucción, en el concepto clásico de la instrucción pública, recuerden los ministerios de instrucción pública. Pensar, luchar contra los prejuicios, fomentar la sabiduría, la belleza y el bien. No es una secta, no es una religión, no es una organización que busque como tal controlar nada, siguiendo dictados de supuestas autoridades o dignidades. Y mi aportación personal, o más personal. Yo siempre considero, bueno, siempre, claro, pero en los últimos tiempos considero que la masonería es como una república, o mejor dicho, unas repúblicas, porque sabemos que existen muchos tipos de masonería, con estructuras y autoridades, primero, unas repúblicas democráticas, con estructuras y autoridades bien fijadas, con normas y reglas que evitan la confrontación, las insidias, los falsos debates, fomenta la tolerancia mutua y procura todo lo positivo que hemos expresado. Es, por lo tanto, la escuela del ciudadano. Este es un tema que quiero desarrollar más adelante, la idea de la masonería como una república o como un conjunto de repúblicas, en este mundo donde existe tan poco respeto hacia los demás. La masonería operativa son los masones, las personas que trabajaban en la construcción. La construcción es muy importante en Occidente. La construcción es uno de los apartados más importantes desde la época griega y romana. En Grecia, una preocupación por la belleza, y en Roma por lo práctico, recogida en la Edad Media. Y esto tiene mucho que ver con la historia de la mujer. Se nos ha contado que los constructores son hombres, los miembros de los gremios son hombres, los miembros de las corporaciones son hombres. No es verdad, no es verdad. Es decir, hay mujeres constructoras, hay mujeres en los gremios, hay mujeres en todas estas logias que tenían una serie de secretos, que son los secretos de la construcción, guardados, legislados, planteados y que se transmitían en generaciones. Y como la mujer es invisible, solamente era visible Isabel la Católica, que por cierto, como bien saben ustedes, y me permitirán la maldad, vivimos un renacer de Isabel la Católica, bueno, de la Isabel la Católica que nos quieren contar, que no era así tampoco. Bueno, pues independientemente de Isabel de Farnesio, o de Isabel la Católica, o de la Reina Virgen en Inglaterra, las mujeres construían, las mujeres sabían geometría, las mujeres eran masonas. En logias y en talleres femeninos, y en logias y en talleres mixtos. Se habla de la mer, se habla de damas, no solo de la mujer, del maestro cuando se muere que hereda al gremio y con una tutela de un hombre, No. Esto es así. Y esto es evidentemente bastante importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que esa masonería operativa, esas personas que construían, había mujeres. Siempre está el problema de las fuentes, y con la masonería, después especulativa, volveremos a ver con el tema de las fuentes. Las fuentes en masonería son muy complicadas, porque como ha sido perseguida a derecha y a izquierda, que es otro tema fascinante que podemos explicar, se ha hablado siempre de la persecución, podemos decir, de los extremos de la derecha, de la Iglesia, pero también ha sido perseguida por los totalitarismos de la izquierda, fundamentalmente por el comunismo, que nunca ha aceptado que un comunista pudiera ser a la vez masón. No vamos a entrar en este debate porque entonces nos vamos a ir por otro lado. Es importante destacar, por tanto, la presencia de la mujer en esa masonería operativa. Hay muchos datos, están las masonas de Lincoln, la importancia de Gunilda, la masona de Norwich, la mer de los gremios franceses. En York había un juramento que había que obedecer al maestro, la dama no como mujer, sino que podía ser. Está la famosa maestra masona Sabina von Steinbach, pintora y escultora, hija del maestro de las obras de la Catedral de Estrasburgo, gloria excelsa del gótico, y evidentemente hay manuscritos
manuscrito de Harley, el manuscrito de York, el manuscrito inglés del 1693, ya en la época de la transición, es decir, en esa época moderna, que es la época en la que existe la transición del feudalismo al capitalismo, y por otro lado, de la masonería, hay mujeres burguesas, nobles, incluidas personas parece, tan importantes como Ana Estuardo, la última Estuardo, con la que se acaba ya la dinastía de los Stuart en el Reino Unido. Por tanto, esto es importante. Pero hay un momento, en el momento en el que, en el siglo XVII, estos gremios empiezan a aceptar lo que nosotros conocemos como los masones aceptados. Es decir, aquellas personas que no son constructores, profesionales liberales, políticos, nobles, y también entran mujeres. Y ese es el momento en el que hay una transición. Se exagera mucho sobre si las famosas constituciones de Anderson en 1717 es el origen de la masonería especulativa. Como en todo hay muchos fundamentalismos, y como en toda una historia, la historia no cambia porque un día un grupo de británicos se sentara en Inglaterra a tomar cerveza y a fundar lo de las logias, el día después de la caída de Constantinopla todo el mundo es renacentista, ya nadie es medieval. Este tipo de cosas que aprendemos en las facultades serias de historia, pues evidentemente yo creo que hay que aplicarlo a la masonería. Hay un proceso de transición. Y en ese proceso de transición también están las mujeres. Hemos hablado de Ana Estuardo. Pero ¿qué ocurre? Y voy a plantear temas y luego podemos hablar más. En un momento determinado, la masonería, vamos a llamarla andersoniana, o la masonería de las Islas Británicas, ahí es donde la mujer empieza a desaparecer. No del todo, porque hay casos de iniciaciones de mujeres, hay algunos casos de mujeres que habían visto como es una iniciación. Entonces, la única manera de mantener el secreto, tenemos en cuenta que ya en el siglo XVIII empezará la persecución a la masonería por parte de la Iglesia Católica, pues será mejor iniciarla que no iniciarla. Pero estos son casos muy excepcionales. Lo que está claro es que esa masonería es contraria a la participación de la mujer. Frente a la masonería francesa, del Gran Oriente de Francia, cuando en los años 70 del siglo XVIII, en la eclosión de la Ilustración, se considera que la mujer tiene que tener algún tipo de cabida en la masonería. Y a mí, curiosamente, estas cosas que uno empieza a pensar, y esto solo ocurre cuando uno es maduro, no cuando uno es adolescente ni jovencito, descubre que si en 1774 se establecen las logias de adopción, que son logias que se crean de mujeres que son tuteladas por los hombres de las obediencias en las logias, qué casualidad que en esa época hay un debate en España, nada que ver con la masonería, en una institución básicamente a la que también me honro pertenecer, a una sociedad ilustrada que es la Sociedad Económica Matritense, cuando personas como Jovellanos y demás empiezan a discutir sobre si las mujeres pueden incorporarse al proyecto ilustrado español a través de las sociedades económicas. Y es un debate intensísimo que estudió Pilar Fernández Quintanilla, que publicó el Ministerio de Cultura a principios de los años 80, y qué casualidad, es en la misma época, y se crea la Junta de Damas. Es decir, esas ilustradas, las Benavente, las Montijo, esas grandes, las Osuna, esas grandes mujeres ilustradas, se incorporan al proyecto ilustrado promovido por Campomanes, por Carlos III, y curiosamente, eso ocurre igual que en las sociedades, en las logias masónicas francesas. ¿Qué casualidad? Es un tema, teniendo en cuenta que las sociedades económicas, por favor, no son sociedades masónicas, a pesar de que usen mucha simbología masónica. Ustedes vean el emblema de la Vascongada, manos unidas, y todas las herramientas que se utilizan en las sociedades económicas. Cuando era jovencito, fui becario y enseñaba la sociedad económica a la gente, alguno me decía, bueno, pero esto no es masónico, porque alguno me hacía la cuestión. Importante es que estas organizaciones se incorporan porque la mujer francesa tiene mucha importancia en los salones literarios. La mujer francesa tiene una importancia vital en el desarrollo de la mujer, entendiendo que la Ilustración no es un movimiento feminista. No nos confundamos, la Ilustración es un movimiento utilitarista que considera que es irracional que la mujer no participe en algunos de los proyectos de construcción de un Estado, del despotismo ilustrado, de la educación. Es impensable que la mujer se quede en casa, como pretendía Fray Luis de León, o se pretendía en el Renacimiento y en el siglo XVI y XVII. Ahí tiene que hacer. Y entonces, la masonería tiene un componente también social, cultural, y esas mujeres se incorporan a esa masonería. Hay algún comentario de la propia reina María Antonieta, etc. Se crean organizaciones pseudomasónicas, como la Orden de Mopses, la Orden Mixta de Leñadores y Leñadoras. Es decir, hay una eclosión. Mientras que los ingleses apartan básicamente a la mujer
de la masonería. A pesar de que hay un ritual, el ritual de la amazona inglesa, bueno, es el momento también en el que Cagliostro crea el rito egipcio. Hay una masonería mixta en la que su mujer Serafina Feliciani participa. Es el momento en que también empieza a haber mucha importancia la masonería mexicana y norteamericana. Se crea el rito de Misraín, del Bienes Polac, que era mixto. Están las órdenes de filocoeritas, en la que hay una en España, en el Galicia, que son los oficiales franceses que vienen a hacer la guerra, y hay mujeres, y empieza a haber, en Estados Unidos el rito de adopción, las logias de adopción, las hace el famoso masón Albert Pike, etc. En 1838 se funda el rito de Memphis, que supera el de Misraín en grados, y la orden sigue siendo mixta. Por tanto, mujeres había. Había en logias masculinas y había, sobre todo, en las logias de adopción. Que este es un gran debate sobre si eso es un avance o no. Para algunos no es un avance porque están tuteladas por los hombres. Pero evidentemente participan esas mujeres. Y llega la Revolución Francesa y toda la masonería se desbarata. Fíjense, toda la vida hemos estado escuchando por parte de la Iglesia Católica cómo la masonería induce a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue tremebunda con la masonería, tremebunda, y también con la mujer. Esa mujer que ha creado clubs políticos, esa mujer como Olimpia de Gouges, etcétera, que se participa, la convención, y en esto es un consenso entre, lo vamos a llamar la derecha y la izquierda, que es el momento que nace, girondinos, jacobinos, de que la mujer tiene que ir a casa, ocurrirá un poco también en esta cuestión. Bueno, que luego está la figura de Josefina. Como veis, voy dando muchos, porque es que es tan sugerente, esto es fascinante. La masonería es fascinante, y la masonería femenina es también fascinante. Bien, lo que está muy claro es que esas logias de adopción van funcionando en el siglo XIX, y los franceses, que siempre son en la cuestión masónica los más inquietos, generan un intenso debate cuando damos un salto a la Tercera República. La Tercera República Francesa es un momento clave en la historia y además de rabiosa actualidad, porque es la república que se dedica a la lucha por la secularización del Estado. Todos los laicos europeos beben de la Tercera República. Y en ese debate aparece una señora muy importante, María de Ragne, que plantea una lucha por la mujer, lucha por los derechos, tiene una polémica con Alejandro Dumas, preside el primer Congreso Internacional por el Derecho de las Mujeres, y en 1881 pide su ingreso a la logia de la Gran Logia Simbólica Escocesa. No les voy a explicar lo de las obediencias, porque lo de las obediencias masónicas es un mundo interminable, porque la masonería, hija del hombre y de la mujer, se divide como en la política, como en la sociedad, y hay muchas subdivisiones y divisiones. Entonces, lo importante es, a ella no se la acepta, se la expulsa, y es cuando se crea el derecho humano, cuando se crea básicamente la masonería mixta de hombres, que es la que sigue existiendo. El derecho humano está extendido en un sistema federado, en España existe, por supuesto, en Madrid hay varias logias del derecho humano, igualdad, libertad, etcétera, fraternidad, y es una federación. Y esa federación es ella, aunque ella puede vivirlo poco porque se muere, y George Martin, porque ella muere pronto. Hay una comasonería inglesa, la Orden de las Mujeres Masonas, hay una serie de excisiones, porque se traslada el derecho humano ahí, y en 1907 se planta la semilla de la masonería femenina, exclusivamente femenina. La Logia Nueva Jerusalén obtiene autorización de la Gran Logia de Francia para crear una logia de adopción. Poco a poco se les da autonomía, y el año 36, que es un año muy importante, no por lo que pensamos, sino por la masonería, en un convento masónico, la Unión Masónica Femenina de Francia, es el embrión ya. En el 40, la guerra lo corta, en el 45 se crea la Unión Masónica Femenina, que se transformará en los años 50 en la Gran Logia Femenina, de la que luego nacerán algunas como la española. Aunque la primera gran logia femenina no es francesa, es rumana, y esa es la masonería femenina. Por tanto, hoy, a la altura de hoy, tenemos la masonería exclusivamente masculina, la masonería mixta, que en nuestro caso, en el caso español, básicamente sería el derecho humano, la simbólica, la gran simbólica, y el Grande Oriente Ibérico, básicamente, y luego tendríamos la Gran Logia Femenina y la Logia Masculina.
Por supuesto, hemos ido supercorriendo, pero luego en el debate, me imagino, pues podemos entrar en la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sé si las dos ponentes que nos acompañan quieren añadir algo a esto de lo que ha hablado Eduardo. Y si no, pues paso a dirigirme a doña Carmen Salamanca para que nos hable del papel de la masonería en la sociedad, el papel de la masonería en la política, en fin, si se debe o no la masonería abrir públicamente a la sociedad y cuál es la proyección social de la masonería. Carmen. Muchas gracias. Bueno, después de esta maravillosa disertación histórica, lo mío es más prosaico, ¿no? Como soy periodista, pues me toca la cosa del día a día, ¿no? Entonces, si los masones podemos intervenir en política, debemos intervenir individualmente, debemos intervenir, la masonería debe salir públicamente a la sociedad o no debe salir. Es un gran dilema, además que es un dilema que en todas las logias, en todas las obediencias, hay este planteamiento es continuo, ¿no? Y hay dos grandes posturas que os voy explicando. Bueno, yo ya para empezar no diferencio entre sociedad y política. Me remito a la palabra política, ¿no? La palabra política, polis, ciudad, lo relativo a la vida de la polis, el arte de vivir en sociedad, lo relativo a las cosas de Estado, a la ciudad. Por lo tanto, la política y la sociedad, para mí, son dos cosas absolutamente que hablamos de lo mismo, en mi opinión. Antonio Machado ya nos dijo, ¿no? Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros y vosotras. Bien, entonces, bueno, a mí os voy a leer unas palabras como introducción a de si la masonería debe intervenir en política o en la sociedad o no debe intervenir. Os voy a leer unas palabras que en algunos ritos, como yo esto del secreto, creo que esto no es secreto, no pasa nada, os las voy a leer para que veáis las cosas que decimos en nuestros ritos, ¿no? La francmasonería tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio de la moral y el perfeccionamiento intelectual y social de la humanidad. En otro momento decimos al progreso de la humanidad. En otro momento decimos socorreré a los débiles, practicaré la justicia con todos, me sacrificaré por mi familia, mi patria y la humanidad, con la más absoluta dignidad. En otro momento decimos todos los hermanos trabajaréis fecunda y permanentemente hasta conseguir el advenimiento de una humanidad libre, igual y fraterna. Todo esto que decimos en los rituales, yo entiendo que la masonería debe intervenir en la sociedad. ¿Por qué? Desde el punto de vista de que queremos una sociedad más igual, más libre y más fraterna, eso es una forma de intervenir en la sociedad, porque queremos un mundo mejor. Por lo tanto, yo creo que la discusión no está en si la francmasonería debe intervenir en la sociedad o en la política o no debe intervenir. Yo no tengo dudas, es decir, la francmasonería es una institución que tiene como fin el perfeccionamiento personal, para que ese perfeccionamiento personal se traduzca en un perfeccionamiento y en una mejora de la sociedad para hacer una sociedad más libre, más igual y más fraterna. Por lo tanto, a mí me parece que en eso no hay duda. ¿Dónde empieza el problema? El problema que se plantea en la francmasonería es si esto debe ser solamente de una forma individual o de una forma colectiva. Hay francmasones, hay hermanos y hermanas que defienden que esta intervención en la sociedad solo puede ser desde el punto de vista individual. Es decir, tú te has perfeccionado, tú has labrado tu piedra bruta en tu logia y ese perfeccionamiento que has conseguido en tu logia lo transmites a la sociedad a través de lo que tú consideres que debes luchar, que tú consideres cómo debes luchar por un mundo mejor. Pero desde el punto de vista exclusivamente individual. Hay francmasones que defienden que jamás la masonería debe intervenir públicamente como masonería. Bueno, yo me gustaría, como titular de esto que estoy diciendo,
también me gustaría decirlo, la masonería no busca el poder, busca el cambio del mundo. Es decir, lo que sí estamos de acuerdo prácticamente es que la francmasonería no debe intervenir en lo que es la lucha de poder en un partido, la lucha de poder por un Estado, la lucha de poder, tal. Eso estamos básicamente de acuerdo. No buscamos el poder, aunque se crea y se diga que sí. Bueno, a lo mejor en alguna época y a lo mejor todavía los secretos masónicos no han llegado a 3 maestros masones, pero todo puede ser. Pero sí busca el cambio del mundo. Entonces, la cuestión es si se busca solamente a través de tu perfeccionamiento individual y lo que tú haces en la sociedad con ese perfeccionamiento, o la masonería en algunas ocasiones debe intervenir públicamente como masonería. Estas son las dos grandes líneas de actuación o líneas que hay en la masonería. A mí me gustaría leeros una cosa que me ha gustado mucho, que es de Francesc Pons, fue el gran maestro y presidente del Supremo Consejo Masónico de España. En 2015, en plena crisis económica, dijo lo siguiente: la trayectoria histórica de la francmasonería es sustancialmente dinámica, versada a los cambios. Por ello, preconiza salir de los planteamientos estáticos y recobrar su histórico carácter dinamizadora de la civilización frente a una crisis sociopolítica y económica como la que la sociedad padece. Es decir, está diciendo, ante un problema social tremendo en el que estamos viendo que las diferencias sociales se están agudizando, que la igualdad, no vamos hacia más igualdad y hacia menos igualdad, la masonería debe decir algo. Dijo también, la idea de progreso es consustancial a la masonería, al igual que la idea de cambio forma parte de su esencia. Sobre esta argumentación, Pons dijo que la masonería puede comprometerse e indignarse, además proponer algunas recetas para una sociedad que aspira a ser buena y madura. Esta es una visión, Yo respeto ambas visiones. Habéis visto que yo soy más tendente a una intervención más social, ¿no? Pero respeto absolutamente, porque debe estar en nuestro ADN el respeto a cualquier tendencia. Entonces, bueno, que sepáis que la masonería sí en los últimos años en España se ha manifestado públicamente en algunas ocasiones, públicamente como masonería. Es decir, mi opinión, ya os doy mi opinión, ¿no? Yo creo que evidentemente la masonería como tal no debe entrar en luchas de poder, en luchas de cambio político, en la lucha de un partido político. Eso es evidente, ¿no? Porque en la masonería hay gente de todas las tendencias políticas, de todas. Hombre, si una persona no es intolerante, no admite la democracia, no admite la libertad, igualdad, no tendría cabida, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que en cosas muy serias, en las que los derechos humanos están en juego, en las que hay un ataque frontal a derechos individuales o a derechos sociales y económicos, que muchas veces en la Declaración de Derechos Humanos solo nos acordamos de los derechos individuales, de libertad de expresión, de verdad, y a veces olvidamos con mucha facilidad los derechos sociales y económicos, que son igual de importantes. Entonces, en los últimos años, pues por ejemplo, la Gran Logia de España, que son regulares, en el 2014 hizo un llamamiento contra la corrupción. Los masones también se manifestaron por la dignidad de la mujer en una manifestación del 8 de marzo del 2015 y salieron públicamente. Por lo tanto, quiero decir, me parece que los masones estamos básicamente de acuerdo en que no entramos en la lucha de un poder, no entramos en la lucha política de los partidos políticos, pero sí tenemos diferencias, y las dos son respetables, en las que unos consideran que nunca como masonería se debe participar porque ya está tu vida individual, tu perfeccionamiento personal para darlo a la sociedad, para conseguir una sociedad más justa y más libre y más igual, y otros consideramos que
la masonería en momentos graves, se me está ocurriendo, entonces no había ni, o sea, estaba la masonería todavía prácticamente ilegal, pues no sé, el 23 de febrero el golpe de Estado, se produce un golpe de Estado, hay un ataque a la dignidad de la mujer, entonces, en mi opinión, la masonería en temas de esos, de calado contra la igualdad y la libertad, sí debe salir. Y yo, solo para terminar, pues como estamos con mujer y masonería, solo una frase. Una participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los ámbitos públicos puede generar ideas, valores y comportamientos que pueden empujar en la dirección de hacer un mundo más justo y equilibrado, tanto para las mujeres como para los hombres, en definitiva, para los seres humanos. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante todo lo que nos has explicado. No sé si, como he dicho antes, los otros dos ponentes quieren añadir algo y si no, pues paso ya a dirigirme a Mercedes, que la tengo aquí a mi izquierda, para preguntarle qué aporta la mujer a la masonería y a qué se enfrenta emocional, social y familiarmente, y qué compromisos entraña ser masona. ¿Qué perfiles encajan en la masonería? ¿Qué búsqueda interior, qué sentimientos, qué sensaciones llevan a la mujer a la masonería? Tienes la palabra. Queridos todos, yo no tengo la garganta mal. Si no hablo muy alto me pongo de pie, si no se me escucha. No he preparado nada, al contrario que mis queridos hermanos, porque yo soy menos, no sé, menos formalista quizás, y me gustaría hablaros desde el corazón de una persona que es masona. Creo que mis hermanos os han explicado muy bien todo lo que es la masonería, pero a mí me ha quedado la pequeña duda de si vosotros, que la mayoría sois lo que nosotros llamamos profanos, es decir, personas que no son masonas, entendéis de qué estamos hablando cuando hablamos de logias, cuando hablamos de conventos, cuando hablamos de obediencias. No lo sé. Por eso quiero hablaros desde la parte interna, de lo que, por ejemplo, a mí como persona me llevó a ser masona, de los problemas que como mujer, como madre, tuve en mi familia por dedicarme a lo que mi familia cree que es una secta, que no lo es. Hasta dónde me ha llevado, qué me ha conseguido cambiar en mí, cómo me está modificando, con qué herramientas, porque los masones trabajamos con herramientas arquitectónicas, metafóricamente hablando, pero que te sirven para rectificar actitudes, para ser más sociales, para ser más éticos, para tener una moral, no voy a decir más elevada, pero sí más consecuente. Por todos esos motivos me parece importante hablar de la masonería de la mujer en el siglo XXI. Mis hermanos ya os han explicado muy bien cómo hemos llegado, grosso modo, hasta aquí, que es más complicado, como dijo el querido hermano, y que estamos luchando, cómo nos estamos manifestando socialmente, como ha dicho la querida hermana Carmen. Todo eso es cierto. Pero si alguna de vosotras, yo hablo como mujer porque vosotros lo tenéis más fácil como hombres, decidiera entrar en la masonería, ¿cómo se hace? Bueno, yo voy a contaros mi experiencia. Yo siempre quise ser masona y yo decía, yo seré masona en la próxima vida cuando sea hombre, porque yo lo que había leído era que los hombres eran masones. Bueno, me tuve que ir al extranjero, volver y poner un día en mi casa la segunda cadena para ver un reportaje, la segunda era informe semanal, y ver logias en España. Me quedé muerta porque vi mujeres, pero no llegué a ver mujeres y hombres, solo vi a mujeres. Y me impresionó tanto que dije, yo quiero eso, por fin lo hay. Me subí, me busqué internet y di con la gran logia femenina de España. E ingresé, les dije quién era yo, qué quería yo, les puse mi carnet así en plan, bueno, para que crean que voy en serio. Y se lo creyeron. Me hicieron una serie de entrevistas porque es importante que sepáis que no solamente está la voluntad, sino la actitud, que es muy importante. Es verdad que cuando alguien decide ser masona es porque ya está preparada emocionalmente para serlo. Estoy hablando siempre en femenino, pero no quiero, por favor, discriminar. Soy filóloga y sé la importancia de los sustantivos masculinos y femeninos. No voy a empezar con amigos y amigas y esas tonterías, pero estoy hablando con las mujeres. Cuando yo me enfrenté a eso y pensé que quería serlo, la segunda cosa es decir, ¿cómo se lo digo yo a mi marido? A mi familia, por supuesto, nada, porque todos son católicos practicantes y todavía hablan de la conspiración judío-masónica. Y lo digo en serio.
Lo digo en serio porque me ha traído problemas. Pero a mi marido, que era extranjero, pues me parece que tuvo la mente más abierta y le pareció bien. Entonces, durante casi 5 años estuve yendo y viniendo todos los fines de, 2 fines de semana al mes, desde donde yo vivía a 160 kilómetros a Madrid, a trabajar en masonería. Y me costó mucho, me costó muchísimo adaptarme, porque yo no era gregaria, no entendía. Nosotros los masones trabajamos con rituales, es decir, somos muy formalistas. Me costó mucho entender eso, me costó mucho aceptar otras actitudes, otras personas, otras mujeres, porque las mujeres tenemos mucho carácter, y llegar a cierta edad más todavía. Y a mí me costaba, a mí me llamaba la hermana alternativa. Sí, ya lo sabéis por qué. Y me costó, pero cuando empecé a entrar en la mecánica y en el ritual, empecé a comprender cosas que antes no entendía y empecé a dar las gracias. Porque la masonería no es una religión ni es una fe, ni es una creencia, desde mi punto personal de vista, por supuesto, es una actitud. Ser masona es las 24 horas del día, o se intenta por lo menos. No es ir a la logia, que es lo que aquella hermana explicaba ahora. La logia es un taller, es donde trabajamos, donde nos alimentamos unos con otros y trabajamos y reflexionamos sobre temas simbólicos, temas sociales, otros de otro calibre. Es simplemente tener la capacidad de darse cuenta y de que la cabeza te haga clic. Y en el momento en que tu cabeza te hace clic, que tú cambias, cambia el mundo. También es una forma de verlo, no solamente ir de lo general a lo particular, cambiar la sociedad, que es así, es verdad, para que cambiemos todos, sino que si tú cambias y tu actitud cambia, tu entorno inmediato también cambia. Y eso es una especie de ola, es como cuando echas las pececitas al agua. Esas ondas expansivas se transmiten. Eso es lo que yo querría transmitiros a todas. Es un camino difícil, porque hay que sacrificarse. Y cuando digo sacrificarse no me estoy refiriendo a que tengas que dejar dinero, que también cuesta, porque aquí todo lo que se hace por amor a la propia masonería. Nos cuesta dinero, tenemos que viajar, conocer otras cosas, etc. Pero te cuesta tiempo, y te cuesta energía, y te cuesta ganas, y te cuesta alguna noche de tener que dejar a tu niño con tu madre, o tener que dejar a tu pareja, o tener que hacer cualquier cosa. Pero es que sarna con gusto no pica, chicas. Es maravilloso. Yo estoy hablando desde el corazón. Es maravilloso. No lo puedo explicar porque es una experiencia que es de iniciación. Como dicen los hermanos, no es secreto, pero sí es discreto. Yo no puedo decirlos, lo vais a ver todos en internet, pero no tiene nada que ver lo que se ve fuera con lo que se siente dentro, porque la masonería es vivencial. Cada uno de nosotros llega a ella cuando tiene que llegar, en el momento en que tiene que hacerlo, con las personas que tiene que hacerlo, y la experiencia es absolutamente intransmisible, es tuya. Podéis pensar que la masonería, por lo que hemos leído, hemos visto, es una institución anquilosada, porque es verdad que es ya lo he dicho, tiene unos rituales muy antiguos que se respetan, pero es importante, ¿sabéis por qué? Porque te permite entrar en materia. Es decir, tú cuando llegas, yo, que soy muy nerviosa, siempre creo que se me ve, cuando yo llego a logia, cuando llego al taller, yo vengo con todas mis neuras de la semana, con mis discusiones, con mis problemas de trabajo, con el día a día encima. Cuando yo entro en ese espacio, cada vez me cuesta menos, aprendo a dividir, aprendo a calmarlo. Aprendo a dejar lo que los masones decimos, los metales fuera del templo. Todo lo que sobra, toda la morralla fuera. Y eso es impagable. Y cuando sales de tu trabajo masónico, te sientes alimentada. A mí no me importa que tardemos 1, 2, 3 o 4 horas en estar ahí dentro. A mí se me va la cabeza, se me va el tiempo. Porque estoy con mis hermanos. Porque además aprendo siempre cosas, y porque me calma, y porque me da herramientas y me da fuerzas para volver a continuar en el día a día. Pero también es importante que la masonería no sea secreta, como también dicen ellos, porque no tenemos que escondernos de nadie, ¿sabéis? No estamos prohibidos. Es mentira, por cierto, no es cierto. Nos intentaron, nos prohibieron un tiempo, pero no estamos prohibidos, ni por la Iglesia Católica. No lo estamos. Estamos no recomendados, que es distinto, pero no estamos prohibidos. Y no hay tampoco ningún tipo de choque entre las creencias religiosas de una persona y la masonería. Porque en la masonería, los digo porque conozco, hay personas que son ateas, algunos dirían que no deberían, pero lo son.
otros son agnósticos, otros son judíos, otros son árabes, otros son cristianos, otros son ortodoxos. Y es que estoy diciendo cosas que yo conozco, ¿vale? Cabe todo, desde el respeto. ¿Por qué? Porque en masonería no se habla tampoco ni de religión ni de política. Y yo siempre añadiría que tampoco debería hablarse de fútbol. El problema viene cuando la gente quiere imponer las cosas. Pero los masones hemos aprendido que no estamos aquí para imponer, que estamos aquí para aprender. Es muy importante eso. Por eso, cuando tú entras en masonería, empiezas trabajando las cosas más, vamos a llamarlas menos enjundiosas. Es decir, tú no entras de masón y te pones en la medalla o el masón. Tú entras sirviendo, entras bajándote un poquito. Como hacía, creo, la reina de Inglaterra cuando quiere ser humilde, limpiaba los baños. No llegó hasta ese punto, pero quiero decir, la masonería, como dice la hermana, no es gloria, no es poder, al revés. Es volver a empezar, es reaprender. Es cuestionarse todo lo que hasta ese momento has dado por válido. Quizás al final lo vayas a fortalecer o vayas a decir, bueno, estaba en la línea correcta, pero quizás no. Quizás te sirva para rectificar actitudes o rectificar cosas y para ver que alrededor tuyo hay mucho, muy diverso y que todo cabe desde el respeto, desde la educación y desde el amor. La masonería es igualdad, o se intenta, es fraternidad, porque nos queremos, nos ayudamos si podemos. Y eso no es tampoco hacer nepotismo ni hacer favoritismos, pero si a mi hermana o un hermano me pide algo que yo puedo hacer, no lo dudo, es mi hermano. Fijaros qué palabra estoy diciendo, hermano o hermana, que hay veces que a la propia familia nos cuesta dársela. Y aquí son hermanos elegidos. Esta es una familia elegida, no es una familia impuesta. Esa es la gran diferencia desde mi punto de vista. Por eso para mí es importante desmitificar un poquito las ideas que a lo mejor se tienen desde fuera, que hayamos oído, que habíamos en Internet. Y por eso estamos aquí para contestar a todas las preguntas que tuvieras o que queráis tener. No sé si me he dejado algo en el tintero porque lo he soltado así. No, creo que grosso modo es lo grosso que... modo has hablado, yo creo que de todo. De Lo todo que un sí me poquillo. gustaría, ya lo has apuntado, es que nos dijeras, efectivamente, como hay confluyen tantas, digamos, creencias dentro de la masonería, si eso provoca o no provoca conflictos. No, no tendría por qué. Vamos a ver, una persona que quiere ir a misa, va a misa. Una persona que quiera, no sé, yo me considero agnóstica, pero porque a mí, bueno, yo no es que no sea creyente, a mí me parece que yo soy muy tonta para ser creyente, no he llegado a tener la capacidad, pero eso es, digamos, un defecto, una deficiencia mía. Pero la masonería no te va a quitar nada porque ni siquiera trabajamos a la hora en que normalmente las personas van a sus oficios. No creo que tenga que ser un problema. Yo he vivido muchos años en Alemania y allí la gente mayoritariamente es protestante, bueno, es evangélica. Y yo tenía muchas hermanas evangélicas, la mayoría de ellas, y no tenían ningún problema. Es una cuestión de apertura y de la mente abierta. No tiene por qué ser algo que se... no sé, que se solape o que vaya en contra de... Porque además el masón no está en contra de Dios, el masón cree, la mayoría de los masones y más los regulares, los que llamamos regulares nosotros, por cierto, son aquellos hermanos que no admiten a las mujeres todavía porque trabajan ellos solos, que son los más antiguos, entonces por eso le llaman regulares, o los hombres. Suelen trabajar sobre la Biblia, pero hay otras logias como las nuestras, que son mixtas y son más abiertas, que trabajamos con los derechos humanos o con cualquier otro texto que sea igualmente válido, éticamente válido. Pero no tiene nada que ver. Podemos practicar nuestra religión y ser masones sin ningún tipo de problema, ¿no? Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo más, alguna cosa. Entonces pasaríamos ya directamente al debate, a que hagáis las preguntas que consideréis oportunas y bueno, pues aquí los ponentes, ellos harán las contestaciones que quien de ellos considere más adecuado contestar. En fin, vais levantando la mano, me decís el nombre, yo tomo nota y os voy dando la palabra. ¿Uno más?
Bueno, pues de momento ya tenemos 4 palabras. Empieza Luis, tienes la palabra para hacer las preguntas que consideres. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Mi pregunta es especialmente para una de las ponentes, que es Carmen Salamanca, y me gustaría ahondar un poquito más en lo que nos has explicado en tu ponencia. Mi pregunta es cómo encaja la masonería en el actual panorama de los medios de comunicación y de la revolución de las comunicaciones que tenemos desde hace 10 o 15 años a esta parte en nuestra sociedad. Y me explico. Un compañero tuyo, y además la definición también la saco de una película de John Huston, del hombre que pudo reinar, define la masonería como una antigua fraternidad. Eso, en términos actuales, en términos de la sociedad, no deja de ser una red social. ¿Qué es lo que aporta? ¿Cuál es el plus que puede aportar ahora mismo la masonería en toda la revolución de comunicaciones sociales que estamos viviendo? ¿Y cómo puede adaptarse a esta revolución? Intento también huir un poco de los tópicos, pero sí que es verdad que desde fuera se percibe tal vez a la masonería como algo un poco obsoleto, un poco anclado en el futuro. ¿Cómo estáis adaptándoos a esta revolución de los medios de comunicación? Muchas gracias. ¿Vamos contestando? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo estamos dando mal? ¿Qué te voy a decir? Es decir, hay muchas reticencias. Hay muchas reticencias a las nuevas tecnologías. Como hay muchas reticencias a salir públicamente, pues imagínate las reticencias que hay a exponerse en las redes sociales, ¿no? Con una página web, con una página en Facebook, en Twitter. Pero hay diferencias, es decir, hay masonería que ni se lo plantea ni por el forro, es decir, están anclados en el siglo XIX. Yo, perdonadme, no admiten a las mujeres, o sea, no admiten a las mujeres, y sé que con todo el respeto, pero tengo que opinar, ¿no? Es decir, hay masonería que se basan en que en el 1700 se hablaba que a la masonería solo pueden pertenecer los hombres libres, y basándose en eso, porque efectivamente las mujeres no eran libres, los hombres tampoco, pero bueno, y basándose en eso no admiten a las mujeres. Pero no solamente hablo de la regular, también la liberal, que nos llamamos, ¿no? Pues hay muchas reticencias a salir públicamente. Si hay muchísimas reticencias a hacer una nota de prensa sobre, no sé, sobre el día 8 de marzo, sobre la igualdad de la mujer y tal, ¿cómo no va a haber reticencias en tener una página web, en estar en Facebook, en estar en Twitter? Y hay una lógica, es decir, yo de verdad quiero ser equidistante no, sabéis ya mi opinión, pero sí quiero también lo que intentamos hacer en masonería, entender y ponerme en el lugar de los que defienden lo otro. ¿Por qué defienden eso? Porque las opiniones de los masones, no somos un partido político, no somos una secta, somos de personas con diferentes ideologías, diferentes religiones o ninguna. Por lo tanto, consideran que nunca se puede salir públicamente porque, ¿cómo salir públicamente si no tenemos una opinión pública, no tenemos una opinión igual para salir? Entonces, qué complicado es esto, mantener una página web, tal. Es decir, que es verdad que el equilibrio es difícil, yo creo que el equilibrio es difícil. Es intentar que una logia, una obediencia, salir públicamente, tiene que tenerlo muy claro que esa salida pública, por ejemplo, os cuento, quizá la obediencia que más sale públicamente en España es la Gran Logia Simbólica, ¿no? Y Derechos Humanos. La Gran Logia Simbólica salió con el tema del 1 de octubre en Cataluña, lo que pasó, bueno, las cargas policiales, lo del referéndum ilegal en Cataluña. Y el gran maestro de la logia simbólica, estuvo en nuestra logia, pues dijo que se equivocaron, que no debieron salir. Porque
generaba porque hay mucha división de opinión dentro de sus propias logias sobre el tema. Por lo tanto, yo entiendo que hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay muy diferentes opiniones dentro de tal. Pero también considero que no podemos seguir estando escondidos en las catacumbas, porque la gente efectivamente dice, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Pero quién son? Pero si ustedes sí, serían muy importantes en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en la Guerra Civil Española, pero ahora ni se les ve ni se les espera, que esto es lo peor. O sea, ni se les ve ni se les espera. Es decir, nadie va a pensar, ¿qué piensa la masonería española sobre que haya aumentado la desigualdad en España? Vamos, a nadie se le ocurre esperar qué va a decir la masonería. Por lo tanto, yo creo que, mi opinión, es que hay que ser muy cuidadoso en la salida pública, hay que ser muy cuidadoso en salir en las nuevas tecnologías, que hay que utilizarlas, pero no podemos seguir escondidos y que nadie sepa ni qué opinamos, ni qué pensamos, ni qué somos, ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. Muchas gracias. Entonces, tiene la palabra Ángela, también para... Mira, yo es muy breve. Es que me ha parecido entender al maestro que un comunista no podía ser masón. Y es que yo particularmente he conocido a un señor que ya ha muerto, pero claro, era mayor, pero vamos, claro, estuvo 10 o 12 años en la cárcel después de nuestra guerra por ser comunista y masón. Y como siempre, la masonería en la época era el enemigo número uno de todo. Y pues claro, y este hombre era un señor respetable y una persona extraordinaria. Era tanto es así que cuando estuvo en la cárcel, cuando le trasladaban de una cárcel a otra, le llevaba un guardia civil. Vamos, iba con él, claro. Y este hombre vio que este guardia civil tenía una inteligencia superior a lo que hacía. Y este hombre salió de la cárcel, le estaban esperando de una empresa importante y tuvo un puesto muy importante y a este le colocó en lo que él veía que valía. Era un hombre que era un estadista fenomenal. Y yo por eso me ha llamado la atención. Si ese señor hizo eso, era un masón. Vamos a ver. Excepciones siempre las hay, pero la Tercera Internacional establece muy claramente la incompatibilidad de ser masón y de ser comunista. Y entonces existe un intenso... ocurre lo siguiente. En el caso, por ejemplo, español, miembros... Todo el mundo sabe que el Partido Comunista nace en el seno del Partido Socialista, una serie de personas, con el famoso debate el famoso debate que hay en el Partido Socialista sobre la entrada en la Tercera Internacional. No, se manda a dos miembros destacados del Partido Socialista a la Unión Soviética, qué casualidad, los dos masones, y uno viene horrorizado, que yo diría que es mi masón favorito y miembro del partido favorito, que es don Fernando de los Ríos, y el otro dice que sí hay que entrar. Pero el otro, curiosamente, después se sale del comunismo porque no puede vivir esa contradicción. No puede vivir esa contradicción. Porque, en realidad, si ellos aplicaban un marxismo ortodoxo, la fraternidad masónica chocaba con la idea de la fraternidad de la izquierda. Es un debate que también hay lo que pasa es que en el Partido Socialista es un debate muy diluido, lo hay en los años 30 con la influencia comunista, en la que al final no se toma nada, aunque el Partido Socialista al principio no era muy favorable, pero luego cuando entra mucha gente, en realidad nunca hubo un debate en el Partido Socialista sobre eso, porque claro, la cuestión es que ¿cómo te vas a sentar tú en una logia? Yo estoy recordando un artículo en El Socialista de la época de los años 70, ¿cómo te vas a sentar tú en una logia donde, y eso es una crítica a los republicanos, ¿cómo se sienta una lógica? Amadeo de Saboya, Zorrilla, el republicano conspirador, no, porque claro, es clase contra clase. Lo que pasa es que es verdad que en el Partido Socialista esto se diluye y da menos importancia
y al final, cuando entra mucha gente intelectual a principios del siglo XIX, aparte del siglo XIX, entran muchos masones. También es verdad que luego había logias de obreros, más vinculadas al mundo anarquista, los anarquistas son más favorables, porque hay una cierta concomitancia con algunos principios anarquistas y de la masonería, pero también es verdad que en la CNT hay otro debate sobre eso, ¿no? Y también contrario. Evidentemente, siempre hay excepciones, y al final lo que termina siendo es lo que uno piensa que tiene que hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que el totalitarismo, por principio, es contrario a esto, por la idea del libre pensamiento. Y, lógicamente, el bolchevismo, cuando la famosa frase, aquel famoso debate entre el señor Lenin y el señor Fernando de los Ríos, ¿libertad para qué? ¿No? Y Fernando de los Ríos vino horrorizado. En ese libro maravilloso del que lee, es un personaje que debemos profundizar mucho en Fernando de los Ríos. Y existe esa cuestión. Pero en la izquierda, con la excepción un poco del mundo anarquista, en la izquierda siempre ha habido reticencias que tienen que ver también con algo de lo que estabais comentando antes. ¿Y para qué sirve eso? No existe la beligerancia, porque además se valora mucho la idea de la secularización y el laicismo que defiende la masonería, pero ¿para qué sirve eso? Si eso es una cosa... En una parte de la izquierda, hay una parte de la izquierda española que no entiende la masonería. Estoy hablando fundamentalmente de la gran formación de izquierdas, etc. Y entonces, porque eso es una cosa obsoleta, antigua, no con la idea de la extrema derecha, ni la idea de la derecha, ni tal. Porque además, ese invento que se hizo de la conspiración judío-masónica y de ese tribunal de la represión de la masonería y el comunismo es como impensable. Porque además era la persecución a la masonería, el comunismo la lleva persiguiendo de otra manera. Y entonces, en la izquierda hay una reticencia. ¿Eso para qué sirve? Y os ponéis un mandil y habláis. ¡Qué chorrada! Lo que pasa es que luego hay otra parte de la izquierda que considera que una cosa es la asamblea, la agrupación, que tiene que ver con unos modos y unas maneras de trabajar, de lucha política, y luego es una cosa que también ha dicho mucho la otra hermana que ha hablado de los metales. Y es una escuela de ciudadanía. En una logia no se habla con una asamblea del Partido Socialista o en un círculo de Podemos. Yo no voy a ser cómo hablan en Ciudadanos en el PD porque no lo sé. Pero no, es otro procedimiento, es una república que mantiene unas estructuras muy claras que pueden parecer anquilosadas, pero nadie se interrumpe, o hay cosas que no se debaten, y hay cosas que se eligen y se plantean. Es una escuela de ciudadanía, y eso choca con algunos planteamientos de la izquierda, no con otros. Es decir, y entonces es importante destacar eso. Claro que hubo comunistas, y eso que está usted diciendo del Guardia Civil, eso lo siento mucho. No solo lo puede hacer un masón, lo puede hacer cualquiera, porque un masón no está por encima de nada y otras personas tienen otros caminos para trabajar sus cosas, ¿no? Pero eso es un comportamiento claramente. Algunos masones, y hay algún hermano que está aquí presente y se reirá, vamos de la rosa a la cárcel. Es decir, de la rosa entendiendo que no es incompatible y que son cosas distintas. Muy interesante también lo que ha dicho la hermana. Es que hablamos del franquismo, pero yo no me quiero meter en eso. En nuestro país no tiene una escuela de civismo. En Francia la masonería está aceptada porque ha habido muchas repúblicas, mucho laicismo, los ingleses tienen un amor a la tradición. Y entonces, en América tiene un componente social muy grande. En América, un componente social y un componente de atención cívica. Entonces está muy aceptado. Nosotros no. Porque además tampoco hay un respeto a lo que es el pasado, cosas que tienen una raigambre del pasado, independientemente de que los masones algunas veces pueden estar un poco, algunos apolillados, y hay vicios en la masonería como es ir a la logia y no hacer nada, bueno, pues como en todos los sitios. Pero es complicado, en nuestro país es complicado, y no solo tiene que ver con el franquismo, tiene que ver con una falta de tradición democrática. ¿Cuándo la masonería es fuerte en España? Cuando la sociedad civil se empieza a hacer fuerte la restauración borbónica frente a la política, ahí es cuando la masonería empieza a surgir y hasta la república. Que son los momentos en los que en España se fabrica una construcción de la ciudadanía. Y la ciudadanía rompe. No debemos nunca olvidar que la guerra civil y la dictadura es un corte profundo y una herida profunda. Y no solo por la persecución política, los heridos, los muertos, es un corte profundo en una historia
que podía haber sido de otra manera. Y nuestra transición, con sus grandezas y sus miserias, no ha recuperado. La masonería española es de las más débiles del mundo. Los portugueses van 50 años por delante de nosotros, habiendo tenido una dictadura tremenda también. Italia, otro problema. Esa persona que usted dice, pues fíjese, ese comportamiento es un ejemplo para una. Muchas gracias, Eduardo. Yo que me enrollo mucho, Jesús. Muchas gracias, Eduardo. Creo que Carmen Sí, yo quiere apuntar algo también. Apuntar muy breve. Es que, ¿qué es ser un comunista? Vamos, si empezamos por ahí ya nos liamos. En una logia nadie te pregunta si eres comunista, socialista, anarquista o neoliberal. Claro, que a los comunistas poner en el mismo saco a Stalin que al PC español que trajo y luchó por la libertad en este país, pues claro, entonces que un señor comunista de España luchó y cree en la libertad, igualdad y fraternidad, pues claro. Entonces, por eso digo que nadie pregunta y yo no creo que no hay ningún problema en que un comunista, es que ya no se sabe, es que estos términos son tan ambiguos, que es ser un comunista, que es un socialista, que es un anarquista. Aquí nadie le pregunta a nadie. Los que creen en la libertad, la igualdad y la fraternidad son proclives de ser masones. Gracias, Carmen, por estos apuntes. Ahora Ahora, lo sabéis, porque si no, ¿cómo lo te enteras? ¿Cómo piensa uno? De algo hay que hablar. Ni de fútbol, no es verdad. Perdón, le hemos dicho antes... Bueno, y que no se habla de No política, se habla. depende de lo que entiendes por política. Si es No se habla. la gestión de la polis, claro que hablamos de política. Vamos, así, lógicamente. Es que, ¿sabe qué pasa? Que la masonería no entra en las creencias ni en la Política. ideología privada del masón. ¿Me explico? Entonces, como pretendemos y sabemos que la libertad individual es sagrada, además es uno de los artículos de todos los masones, no entramos en esas cuestiones, a no ser que eso fuera ofensivo, por ejemplo, que fuera una persona que fuera agresiva en sus convicciones, que es muy... Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que para eso hay filtros. Es decir, esas personas posiblemente sean estupendas, pero no sean buenas para ser masones. Entonces, no creo que entraran. Todo el mundo nos equivocamos, hay personas que han entrado y luego se han ido, evidentemente. Otra cosa importante, aquí no se muere nadie. O sea, aquí se va el que quiere. Otra de nuestras leyendas negras, ¿no? No. Pero los filtros siempre decimos que la puerta de entrada de masonería de entrada es muy estrechita y la puerta de salida es muy amplia. Eso significa que si una persona es combativa, es agresiva e impone, posiblemente deje de encajar en el grupo, ella solita se vaya yendo. Por ahí vamos, ¿sabe? muy bien, muchas gracias, muy bien apuntado. Tiene la palabra María. Una pregunta para comentarios. La pregunta es, entendiendo que el proceso de incorporación de la mujer a la masonería es tan dificultoso como la incorporación de la mujer a cualquier movimiento o adquirir posiciones a lo largo de la historia, en cualquier situación social que les pusiera poder, o poder me refiero no poder político real, sino capacidad de influencia, etc. Pero, y eso es perfectamente comprensible, da igual que sea para la masonería o para otras situaciones. Pero me pregunto por qué actualmente sigue habiendo un segregacionismo en las logias masónicas. Es decir, ¿hay alguna explicación más allá de que es que en el siglo XVIII era para hombres libres? Porque ya no estamos en el siglo XVIII, se pueden mantener los rituales y las tradiciones, pero creo que entra en una profunda contradicción entre el ideal masónico de fraternidad, etcétera, entre hombres y mujeres y la situación actual. Y sobre los comentarios, yo creo que si efectivamente la masonería es un proceso iniciático personal, de crecimiento personal, de progreso para llegar a ser mejor éticamente, moralmente, etcétera, pues efectivamente es complicado que haya una actividad colectiva, un posicionamiento colectivo ante los temas, más allá de los posicionamientos que tienen no solamente la masonería o los Boy Scouts, ¿no? Sobre que hay que dejar un mundo mejor, que hay que tratar de ser buena gente, o Greenpeace, o me da igual, más allá de lo que hacen lobbies que tienen unas parcelas en las que se pronuncian o quieren tener una capacidad de influencia en el mundo político sin ser directamente ostentadores o detentadores del poder político. Entonces yo entiendo que es complicado, pero lo entiendo perfectamente. Es decir, si se trata de un proceso iniciático personal,
pues es muy difícil tomar posiciones en el plano político de pronunciarse, desde luego sobre el referéndum del 1 de octubre, pronunciarse más allá de los principios generales que se pueden compartir desde otros muchos tipos de organizaciones, incluso de religiones o de movimientos espirituales. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién? Tenía otra cosa, voy a ser muy breve. Bueno, no, creo que ya básicamente has conversado antes. Sí, bueno, efectivamente, es lo que yo he dicho y lo que tú has dicho, ¿no? Es muy complicado dónde está la línea de salir públicamente o no salir públicamente, de qué temas se pueden salir públicamente porque en teoría toda esa obediencia lo va a compartir y dónde no salir. Es muy complicado, Pero yo también creo que si la masonería no se pronuncia públicamente en temas graves de atentados contra los derechos humanos, servimos para menos. No digo que no servimos para nada, o sea, servimos para menos. Y ese es mi planteamiento, pero respeto profundamente a los que piensan que no se debe salir nunca. Eso es una cuestión. Y la contradicción, vamos a ver, ahí yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Y también con todo el respeto, ¿no? Es decir, un choco de Bilbao puede decir, aquí solamente entran hombres, bien, ellos lo que están para cocinar. Pero si una sociedad, si una organización, su lema es, entre sus lemas está igualdad, la contradicción es manifiesta. Es manifiesta. Y yo espero que en esa parte de la masonería, creo que hay un proceso, lógicamente, de reflexión, pero es que, fíjate, no son ni los regulares. El Gran Oriente francés, de los liberales, de los laicos, hasta hace poco tampoco admitían mujeres. Es que el tema, o sea, tiene... Si ahora mismo una logia, una obediencia, no admitiera a un negro, habría un lío y tal. Pero no admitir a una mujer parece que no pasa nada. Entonces, bueno, con todo el respeto. Yo voy a... ¿Queréis apuntar? Yo quiero crear polémica, porque sabía que este tema era, ya cuando hay estas cosas, es el tema X. Vamos a ver, sí. Los argumentos de Carmen son muy poderosos, pero hay otros, y vamos a plantearlos utilizando el método masónico. Si la masonería, cualquier masonería, la que fuera, femenina, masculina, mixta, en sus constituciones, reglamentos, planteamientos y en el trabajo que se hace, planteara discriminación en la vida pública en función de la raza, o la etnia, perdón, no soy la raza, el sexo y demás. Vale. Pero claro, aquí hay un planteamiento, y voy a ser polémico, yo pertenezco a una obediencia mixta, pero... Y visito algunas obediencias que, siendo no regulares, solamente son masculinas y femeninas. Bien, vamos a ver, voy a crear polémica. Claro, uno va a decir, madre mía, para seguir este señor, vamos a ver. Si no se hubiera incorporado a la mujer a la masonería, hubiera sido tremendo, y he hablado de todo esto. Pero yo tengo la opinión de que ahora existe una posibilidad de elección en el que existe una serie de conceptos masónicos que tienen que ver con es difícil de explicar, no voy a entrar en ello, y si tú consideras que es mejor trabajar solamente con hombres, teniendo en cuenta que yo creo profundamente en los derechos y además por mi propia condición de gay no puedo entender ningún tipo de discriminación, pero yo puedo entender a los hermanos que solamente pueden o trabajan mejor entre ellos, como lo hacen las mujeres también. Quiere decir esto, que yo me puedo sentir más a gusto trabajando con hombres y mujeres, o con mujeres solas o con hombres, pero tengo que también entender esa cuestión. Distinto sería que en el Congreso de los Diputados no pudiera haber diputadas, no pudiera haber en las empresas, pero esto es una cuestión completamente privada en la que hay hombres que consideran que es mejor trabajar así.
Y esto también hay que entenderlo. Ya sé que... Ya lo sé. Pero evidentemente, eso debe ser respetado. Sí, la Gran Logia de España, que es la obediencia regular española, no por antonomasia, es la obediencia regular, en sus constituciones y en sus reglamentos, que tiene página web y tiene cuenta de Twitter en inglés y en castellano, con la que los tengo una estrecha relación, a pesar de que no es irregular, estableciera que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres en la sociedad española o en la norteamericana, en la Gran Logia Unida de Inglaterra, etc., pues evidentemente sería tremebundo y los hermanos tendríamos que echar las manos a la cabeza. Pero si ellos solo quieren trabajar, como hay la Gran Logia Femenina de España, solo quiere trabajar ellas, por otro concepto, se habla del egrego, se habla de la sororidad, son conceptos masónicos, no es que sean complicados, no es el momento de explicarlo. Yo no lo puedo. Claro, van a decir, claro, porque tú eres hombre. Ya, no. Claro, a diferencia de mis hermanas, yo puedo visitar, bueno, lo regular no puedo visitar, lógicamente, pero puedo visitar obediencias que se han salido de lo regular y que solamente son hombres. Quiero decir con todo esto que también es masónico plantear el otro planteamiento. Y por tanto, si hay hombres que consideran que solo pueden trabajar así. ¿Puedo añadir algo más, hermano? Sí, ya lo sé, que yo lo que quiero es, como sabía, vamos a hacer polémica... Muy breve. Eduardo, bueno, Carmen... Pero espera un momento. Brevísimo. Voy a decir, yo estoy de acuerdo con él, yo como mujer. Yo no. Perdón, Entonces, voy a muy terminar. breve. Porque voy a decirte una cosa, querida, no hay dicotomía. Una cosa es lo que tú como persona pienses y otra cosa es lo que como obediencia realmente, porque la masonería no olvidemos que es jerárquica, ¿eh? Es piramidal, va así. No, yo no tengo ningún problema porque yo me siento igual de querida y respetada por mis hermanos. Hay hermanos regulares que a mí me llaman hermana y con eso me siento pagada. Yo no tengo ningún problema porque yo estoy bien donde estoy y yo he elegido donde estoy. Si ellos quieren trabajar entre ellos, y a mí me han explicado algunos sus motivos, y no los voy a dar aquí porque no vienen a cuento, puede compartirlos más o menos, pero a mí eso no me quita nada de mi calidad masónica. O sea, no por no poder ir a verlos voy a perder algo. Yo ya me alimento en otras logias y comparto con ellos otras cosas. No tengo el menor problema. Chicos, estamos en una democracia y aquí se puede elegir en 3 vías. Masculina, si queréis trabajar entre hombres solos, femenina, solo entre mujeres, o la vía mixta, que a mí me parece personalmente, a mí, la más adecuada por aquello de equilibrar las fuerzas. Somos el 50% de la humanidad, también pintamos, pero es una elección libre, como en todo, como entrar en masonería. Por lo tanto, yo, igual mi querida hermana me va a matar, no veo ningún problema. Solamente dar mi opinión ello. muy breve. Pero solo quería manifestar desde el punto de vista femenino que yo no estoy a Me punto... parece que hay una masonería gay, he leído. No, yo sin embargo... Por favor, muy breve. Muy breve, una puntualización. Yo sin embargo porque... considero lo siguiente, que una obediencia es como si dijéramos el partido político, ¿eh? Y luego las logias son donde se trabaja. El problema no es que una logia decida, una agrupación diga, ay, pues queremos trabajar solo mujeres porque, bueno, pues no queremos tocar temas tal, o queremos trabajar solo hombres porque tal. El problema es cuando una obediencia prohíbe la entrada de mujeres. Es distinto. Entonces, como veis, por eso somos masones, entonces el problema no es que una logia quiera trabajar y diga, pues voy a trabajar solo entre mujeres o mujeres, tal. No, el problema es que hay obediencias, o sea, partidos políticos que no admiten a las mujeres. Y eso sí me parece preocupante. No que un grupo de personas diga, voy a trabajar solo entre mujeres o solo entre hombres, porque tu obediencia admite las dos cosas o las tres. Que haya logias femeninas, logias masculinas y logias mixtas. Entonces, compañero hermano, no estamos de acuerdo. Pero por favor, la palabra, que estamos chupando demasiado. Muchas gracias. La palabra pasa, pero... Muchas gracias. La polémica me gusta que se suscite dentro del público, sí, no desde la mesa. Hay gente que está pidiendo la palabra. Ahora, Mónica es la que nos ha pedido la palabra. Bueno, pues una pregunta para Carmen. Es que, bueno, había dicho al principio que el objetivo último de los masones es mejorar la sociedad y que se puede hacer de una manera individual o colectiva. Pues fundamentalmente la individual, pues porque por colectiva pues no ha salido la luz y tal. Entonces, mi pregunta concreta es ¿cómo mejoráis la sociedad de una manera individualizada? Decís que no sois ni una secta ni una religión. ¿Cómo mejoráis la sociedad?
Pues mira, eso es Pregunta tan bonita. efectivamente, cada persona, lógicamente, uno de los objetivos de la masonería es una escuela de ciudadanía, como ha dicho el hermano. Es decir, la teoría es que ahí te haces mejor persona, una persona más libre, más igualitaria, más fraterna y con la idea de querer hacer un mundo mejor. De forma individual, cada persona de esa logia lo hará como esa persona considere. Es decir, nadie te va a dar pautas, seamos sinceros. Hay gente que va a las logias y, bueno, pues debate, se forma, pero luego no hace nada. Es decir, somos como cualquier otro ser humano. Y hay gente de las logias que después, pues en su vida privada, pues, en mi logia, por ejemplo, tenemos un médico que está jubilado y una vez al mes se va a Namibia, a no sé qué, y un mes, antes incluso cuando estaba trabajando, un mes de sus vacaciones es ayudar a sitios donde la gente no puede acceder a la medicina. Pero cada unos van a un partido político, otros van a un sindicato, otros van a una asociación humanitaria, otros no van a ningún sitio. La teoría es de que tú incluso en tu entorno, al ser mejor persona, al tener unos ideales de igualdad, tú también en tu entorno, aunque solo sea en tu entorno familiar, amistoso, privado, del entorno más cercano, también cambias la sociedad a través de eso. O lo haces a través de cualquier tipo de organización que hay nadie, cada uno, a la salida de la logia, hace lo que considera. Entonces, esa es un poco la idea. Gracias, Carmen. Me había apuntado yo también, porque antes de dar el siguiente turno. Y es que están las mixtas, las regulares, solo de hombres, y las de mujeres. Pero yo voy también a si es o no discriminatorio, porque hay un cierto concepto en el ambiente de que la masonería es elitista, que solamente puede entrar en ella gente, no sé, digamos, preparada. Y si eso no significa o puede significar, si es que es así, una cierta discriminación. ¿Alguien? En cierto modo, sí, positiva, sí, es verdad. Es decir, no tienes que ser catedrático para entrar en masonería ni rico, pero los condicionantes son, bueno, tienes que tener un compromiso pequeñito pero económico, tienes un compromiso también. Y lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, la mayoría de los masones somos gente ya de edad respetable, es decir, en la masonería entras, la gente cuando ya tiene la vida, lo voy a decir así entre comillas, hecha, cuando ya ha criado a sus hijos, cuando ya ha terminado de ubicarse laboral o socialmente, es que ese momento en que más o menos te empieza a preocupar, no, pero te empiezas a importar tú más. Es el momento en que como mujer dejas un poquito de ser madre naturaleza, de estar en crianza, de estar sobreviviendo y empiezas a buscar. Y sí es verdad que somos un poquito elitistas, porque en una de las cosas, lo sabemos todos, que preguntamos a las personas que quieren ser masones es si pueden afrontar ese pequeño compromiso económico que tenemos. Pero es que es un compromiso que es común, es decir, es para mantener un alquiler y para pagar cosas. Entonces tampoco somos una sociedad de caridad, aunque hagamos caridad. Aunque ayudemos. No somos Cáritas, no somos, hemos dicho antes, ninguna religión, ni somos la Cruz Roja, ni somos los Boy Scouts, aunque los Boy Scouts también son filomasónicos, es decir, los fundó un masón, la Cruz Roja la fundó un masón, etc. No, nuestro objetivo es otro, vamos por otro lado. Entonces, el único elitismo que yo veo aquí es, digo, pues tener un cierto normalidad económica y un cierto prurito intelectual. Es verdad, pero eso no significa que tengas que tener una carrera universitaria. Hay gente que sabe muchísimo y que está preparadísima y por circunstancia de la vida pues ha decidido ser, yo que sé qué, no sé, cualquier cosa. No discriminamos a nadie. No sé si me estoy explicando, pero yo... Sí. Que Carmen quiere apuntar algo. Sí, quería apuntar, que no vayáis a pensar que es que la aportación que se pide es en parte de tu patrimonio. Porque es que, claro, esto ya podría parecer una secta, entonces seguramente no es lo que quiere decir, pero lo quería aclarar un poquito. Es decir, que pueden ser 20, 40 euros al mes, que es como una cuota pues, para pagar el alquiler, para pagar la luz. Pero evidentemente, en mi logia por lo menos,
Si hay una persona que no puede o está parada, no por eso va a dejar de entrar en la logia. Por supuesto, vamos, por lo menos en mi logia. O sea, nadie por motivos económicos, porque está en paro y no puede pagar esos 20 euros al mes, va a dejar de estar. Que es aclarado. Un poco elitistas, lo que sí se pide es un esfuerzo, es decir, para hacer las planchas, como dijéramos, para hacer las exposiciones. Sí que es verdad que se nos pide un esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que es importante que todo el mundo tenga un nivel intelectual mayor, menor, mayor preparación académica menor, pudiera estar ahí, porque el esfuerzo es lo que se valora. No es que hagas una cosa tremenda, mi historia o sobre el bosón de Higgins, sino que tú, desde tus capacidades, hagas un esfuerzo y eso es lo que se valora. El esfuerzo que se puede hacer desde tu capacidad, porque además es que no tiene nada que ver el hacer una buena plancha, una buena exposición, no tiene nada que ver con tu nivel académico. Bueno, voy a hacer otro turno, tomar nota de otro turno de palabra. ¿Tu nombre? José Manuel. José Manuel. ¿Querías decir algo más? José Manuel. Isabel. No, pero yo ya he mirado. Allá atrás alguien pidió. Felipe me dicen. Uno más. ¿Cómo te llamas? Perdón. Nuria. Ah, Gloria, perdón. ¿Cómo os llamáis? Isabel. ¿Tú? Javier. Bueno, ya corto aquí, de momento. Vamos a ser más breves, si es posible, porque si no se hace calor y nos tenemos que ir. Tiene la palabra José Manuel. Sí, bueno, lo primero es explicar, yo soy miembro de la Gran Logia de España, la Gran Logia de España. Ese grupo tan denostado, que solo somos hombres. Y luego explicaré por qué. Bueno, primero deciros que en España somos 4.000 masones, es decir, ese potencial de dominio sobre el poder y sobre la banca y sobre no sé qué, si 4.000 personas en España dominamos a, ¿cuántos? ¿50 millones? ¿45? 46. Pues qué tontos somos los españoles. O sea, como veréis, en España ha habido más de 4.000 masones. Ha habido época, bueno, sí ha habido una época, en la época de don Miguel Moraita, que sí hubo alguno más. En la guerra civil se calcula que había 4.300, lo digo porque es una de las partes de mi trabajo. Yo hice mi tesis sobre la guerra civil. Hay 122.000 más o menos, algunos dicen 60.000, no es cierto, en el archivo hay 122.000 expedientes de represión de masonería y comunismo. Segunda ley que establece Franco, la primera ley de responsabilidades políticos, en el 39, 1 de marzo del 40, la ley de represión de masonería y comunismo. Por esto quiero decir que esto es el panorama con el que se encuentra la masonería cuando se vuelve a relegalizar 79-82, ahí podríamos diferenciar unos y otros. La masonería al principio se reconoce en España gracias al Gran Oriente de Francia y apoyado por el Gran Oriente Lusitano. Después los que vienen de México, los que dicen que tenían la autoridad del Gran Oriente Español, dicen que no, pues que en el 82, por ejemplo, se crea mi obediencia, oficialmente, y dependemos no, nuestra regularidad nos la da la Gran Logia de Inglaterra, igual que a la femenina se la da el Gran Oriente francés y alguna. Bien, y esto es así, pero se den cuenta que el método masónico no es el del enfrentamiento. A mí me parece muy bien que los tres hermanos, que por cierto, los tres parecen que están en logias mixtas, pues es estupendo que den su opinión. A mí me parece muy bien. Yo cuando entré en una obediencia donde las normas decían solo es de varones. Bien, pues es que son mis landmarks, son mis marcas. Bueno, si no me gusta eso, por eso no dejo de ser masón y me iría a otra obediencia. Yo, por ejemplo, entiendo, mi relación es entrañable con la masonería femenina, porque entiendo que siente lo mismo que yo, que preferimos trabajar así como trabajamos, que no significa despreciando a las mujeres ni denostando a la mujer, por supuesto, si no uno no sería masón, sería un energúmeno. Y claro,
Es decir, yo soy el nieto y bisnieto de masones, por lo cual, hombre, se levantarían mis muertos para darme cocotazos si yo despreciase a alguna mujer. No olviden que el voto femenino a este país lo trajo, entre otras cosas, la masonería y las mujeres masonas. Y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Que en 1936 se produce una ley de interrupción del embarazo, que eso normalmente se olvida siempre. Y Hildegard es la ponente masona del Partido Socialista, que tiene esa desgraciada muerte tan tremenda, que da origen hasta a novelas y hasta obras de teatro. O sea que, quiero decir que la masonería ha estado presente siempre y sigue estando presente. Pero somos 4.000. Entonces, ¿qué medios de comunicación? Pues, por ejemplo, en lo mío hay semanalmente un boletín que se llama El Oriente, que se publica. Con más o menos acierto, Pero como somos 4.000, quiero decir, entre todos, pues estamos de acuerdo, una vez y otra vez de desacuerdo. Lo importante, y esto es una cosa que hemos conseguido, yo creo, con esfuerzo, sobre todo la jornada de nuestra edad, yo que soy de los 60, pero creo que los demás son 50 o 40, es que ya todos nos llamamos hermanos. Y esto de los regulares e irregulares ya no lo decimos. Para mí todo el mundo es regulín, que es lo más sencillo. Porque yo, es decir, a mí porque tengo una carta patente que han firmado no sé quién, soy regular. Y estos señores son irregulares. ¿Pero quién me ha dicho eso? Son masones como yo y masonas como yo. Y creo que así nos sentimos todos. Y esto nos ha costado mucho, ¿eh? Ojo, en España llegó a haber un momento 52 obediencias. 52 obediencias. Yo estoy hablando de las épocas maravillosas. Y por último, esto ya va de colega a colega. Jesús Hernández, ministro de la República de Educación, era masón. La última logia que se crea en España, Nueva Cribi, que es un triángulo, está formado por comunistas. 5 funcionarios comunistas se asientan en Crevillente porque tienen que salir por el puerto de Alicante, y los tíos en el año 38 para el 39, enero del 39 casi, crean una ley que se llama Nueva Cribi. Un triángulo. Un triangulillo que como son funcionarios, pues se quieren reunir por última vez en España. Tenían tiempo a punto de irse, fíjate. Sí, pero a punto de cogerse, algunos cogen el Sinaya y se largan de España, otros no cogen el barco y en el puerto de Alicante, pues no voy a contar lo que ocurrió, porque fue una masacre, y si no, pues terminaron todos en Albatera, en el campo de concentración. Pero fijaos, qué voluntad y qué pelea, que unos señores que ya han perdido la guerra, que han perdido todo, que no tienen la familia, no saben dónde la tienen, y lo único que se les ocurre es reunirse en un pueblecito de Alicante, en la sierra, y decir, vamos a formar un triángulo. ¡Hala! Y se pegan su última tenida así como gustoso, y ese es su, no sé, su pago, que yo creo que por eso somos todos, si algo nos sentimos orgullosos masones de nuestras raíces, de esa herencia, es decir, ole esos tíos, o ole esas tías que bien se lo hicieron, que hasta el último momento se pegaron su última tenida y dijeron, y además en España, aunque esté prohibido ya por Francia. Bueno, yo solo quería decir eso. Muy bien, José Manuel. Yo creo que él mismo se ha respondido a todo, nos lo ha puesto y dicho muy bien, y yo se lo agradezco. No sé si la mesa quiere poner algo. Entonces damos la palabra a Isabel para que la cosa se vaya abreviando. Gracias. Bueno, gracias a todos por este rato tan interesante que estamos pasando aquí. Yo quería hacer una pregunta a Eduardo, pero antes quería hacer un pequeñito comentario sobre la pregunta más importante, al final, que es ¿para qué la masonería? La masonería es cualquier cosa, ¿no? Al final es ¿para qué? ¿Para qué este esfuerzo y para qué sirve? Además suscita cuestiones como ¿cómo arregláis el mundo individualmente? ¿No? Yo creo que los masones que somos muy diversos, lo que sí creo que es común, y vemos no en nosotros, sino en nuestros hermanos, es que desde que ves a alguien entrar y con el transcurso del tiempo ves que se le amuebla la cabeza. Es decir, la masonería consigue personas coherentes que no siempre, pero al final aquello que piensas es lo que dices y lo que dices es lo que haces. Si eso lo consiguiéramos muchas personas en el mundo profano, el mundo estaba arreglado. Entonces, esa es la manera en que la masonería persigue la transformación de la sociedad mediante la individualidad de las personas que se preparan en masonería. Bueno, pues se aclara algo porque es verdad que también hay tantas masonerías como masones, o cada uno contamos nuestra perspectiva, ¿no? Pero bueno, pues a alguien le vale. Y Eduardo, relacionado con esta pregunta, pero en la otra perspectiva, la de qué hace la masonería en conjunto fuera,
de la cual yo no soy partidaria, salvo, estoy de acuerdo en cuestiones fundamentales. ¿Vale? Si se trata de defender un derecho fundamental, estoy de acuerdo, pero no ante cualquier hecho, por muy importante que nos parezca a algunos, porque desde que haya muchas miradas puede crear conflictos, ¿no? Mi pregunta es si históricamente conocemos muchas personas que individualmente han hecho cosas. Podemos nombrar a alguien que creó la Cruz Roja, o científicos, o lo que individuales, pero la masonería como masonería, como una logia, una obediencia, ¿qué rastros tenemos? Bueno, hay alguna cuestión sobre la masonería en España publicaba boletines con cuestiones que hay discusión sobre si hay que crear logias obreras y demás, pero hay algunas ideas, se dan algunas ideas sobre cómo puede ser una constitución, la constitución republicana, por ejemplo. Unas bases, hay un destacado, ahora es que no me acuerdo el nombre, pero lo tengo leído, un destacado miembro que fue el secretario del Congreso de los Diputados, para el miembro del Partido Socialista, que explica, es fascinante, y se habla de unas bases para la Constitución española. La masonería española manifiesta su alegría públicamente por la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial, en un acto curiosísimo en el Teatro Benavente, en el que participan los más destacados masones y Indalecio Prieto, se le llama, porque claro, el Partido Socialista, a pesar de ser neutralista, era aliadófilo. Y sí hay en ese aspecto un poco algunas cuestiones, ¿no? Que se plantean como ideas que se puedan coger y manifestar. Aquello de la Guerra Mundial era lo que llamamos los masones una tenida blanca, que si algún profano tiene la suerte de participar es fascinante. La tenida blanca es una reunión abierta, no pública, pero completamente abierta también a profanos, que son amigos, conocidos, partiendo del hecho, por favor, que eso no se hace para atraer a nadie a la masonería. La masonería no es proselitista, no hace proselitos ni... Eso lo hacen los partidos o las iglesias, por razones obvias. Y entonces sí hay aportaciones, hay algunas de esas aportaciones. Eso ocurre más en Francia. En Francia hay muchas aportaciones en relación con la legislación laica y demás. Y sabemos, hay por ejemplo una obediencia que cuando hay manifestaciones, hay veces que va a esas manifestaciones con algunos de los símbolos masones. Algo que a la mayor parte de las obediencias, esas liberales no les gusta mucho. Hay concretamente una obediencia, no tengo por qué decir cuál es, pero muchos hermanos, los que están aquí, hermanos saben de quién estoy hablando, que van, y hay el cierto debate, van con alguna... hay unas bases para la República, etc. Teniendo en cuenta la idea esa de que es en un consenso general de cosas generales y no entrar en el famoso debate que diluye un poco la masonería sobre el tema catalán, con la masonería catalana o la masonería española. Eso bien sabes que es un conflicto. Y no te olvides de la Pepa, 1812 es hija de la masonería española. Sí, pero yo pregunto... Pero trabajando, pero en realidad son trabajos personales, es decir, si hay alguna base de proyecto constitucional del 31 que se plantea, pero esa es la influencia personal, no como organización, que es lo que siempre ha achacado. No, la masonería, como decía un alumno mío, un alumno rumano que descubrió en la red que yo era masón, se me acercó un día y me dijo: pero profe, tú con tus ideas, ¿cómo estás en una asociación que mueve el mundo? Él no sabía si eso era bueno o era malo, o para él era un orgullo que su profesor de Geografía e Historia de España estuviera. Entonces, a 3 días me vino, que había comprado en Amazon un anillazo horroroso, por cierto, con símbolos masónicos, pero horrible, y me hacía así. Y yo decía: mira, ¿cómo se llamaba? André. Y yo decía: André, siéntate. Porque pensaba la idea de que... Y entonces ellos querían saber si nos reuníamos en algunos sitios donde decidíamos. Felipe tiene la palabra. Jesús, darte las gracias porque vuelves a abrir un espacio para hablar de estos temas. Y gracias a los conferenciantes por lo que han aportado. Niego tajante, rotunda y enfáticamente que a la mujer en España se la discrimine para entrar en masonería. Las que quieren entrar en masonería femenina, entran en masonería femenina. Las que quieren entrar en masonería
mixta entran en masonería mixta. Y los hombres tampoco somos discriminados para entrar en masonería. El que quiere entrar en masonería masculina está en masonería masculina. Y el que no está en masonería mixta. No hay otro tipo de masonería que yo conozca. Es verdad que algunos de los nuestros fundaron cosas como las que habéis dicho, pero algunos de los nuestros fundó el Ku Klux Klan. Y un hijo de puta, el señor Drevitz, mató 87 personas y era también masón. Es decir, en la masonería, como decía uno, somos de todo. En mi logia hay masones católicos romanos, cristianos, hay algún musulmán, algún judío, algún hinduista. Se admite gente libre con las costumbres, que se trata de hacer con ellos buenos ciudadanos. Pero no se discrimina ni se segrega a nadie. Lo único que nosotros hemos elegido ser de un club, que, bueno, si viene alguien de la Leti, no se segrega. Lo único que... Y otra cosa, si los jesuitas cumplen su regla, no admiten mujeres, ¿no? No inician mujeres. Y las clarisas han iniciado un hombre. La Real Logia Femenina de España ha iniciado un hombre. Es decir, el que cumple su regla es regular. Y el que, por motivos de ir cambiando, no cumple su regla es irregular. Por eso los iniciados los llamamos hermanos y hermanas. Y gracias por seguir organizando estas preguntas. Muchas gracias, Felipe. ¿Quieren puntualizar algo aquí desde la mesa, si es posible? Brevísimo, porque ya he dicho toda mi opinión, no vale la pena volver a repetirlo, ¿no? El problema es que los jesuitas, entre sus bases, no está la igualdad, está a otra cosa. Y si en toda la masonería una de los lemas es la igualdad, perdóname, hermano, yo considero que si no existiera en España la masonería liberal, las mujeres no podríamos ser masonas. Entonces, en mi opinión, y te respeto, y respeto tal, pero bueno, ya está, no quiero... Perfecto. Ya he hablado. Una pequeñita. Yo que te he defendido a muerte, querido Felipe, ¿sabes que Felipe, estoy de acuerdo contigo en todo, porque ya hace de abogado del diablo. La pequeña diferencia entre la masonería masculina y la masonería femenina es que las mujeres sí os admitimos en nuestras logias, vosotros no. No podemos ni ir a visitaros. Perdón. O sea, no podemos ir como hermanas invitadas a vuestras logias. Bueno, no. El tema X siempre sale. Ya. Bueno. Venga, que tiene que hablar solo. Es que ya nos queda muy poco tiempo. Tiene la palabra Gloria, sí. Vamos a ver, yo lo que no entiendo es que hay que ser mayor para entrar en la masonería. No. Si esta perfecta filosofía que hace personas tan buenas, que hace tan buena la sociedad, ¿por qué tu hijo, si tú eres masón, le vas educando en esa filosofía? Y entonces todo el mundo, no hacía falta, todo el mundo era masón, o todo el mundo tiene esa filosofía, o como se llame, no lo sé. Eso es lo que no entiendo, porque hay que ser mayor para poder... No, para nada. Es que yo creo Ella ha dicho que un poco que normalmente es así, pero no, puede entrar todo el mundo con mayores de 18 años. Mayores de 18 años. Pero si yo soy masón y educo a mi hijo como masón, ¿por qué? Pues ya es buena persona, ya le enseño mi modo de ser o mi modo de la logia, de... ¿Y él pide la entrada? Y él pide la... Pero y él... pequeño el catolicismo, el que es, no sé, Cuidado. budista. Hay buenas Sí. personas. Hay un sitio de... Y él pide la entrada y se le da. No, Matiz, pero no hay ningún masones de problema. 18 años. Hay muy poquitos. Vamos a ver, a menos tiene que mantenerse. Como una persona de Y un 50. chico de 18 años no tiene tampoco, vamos a ver, no tiene que tener 50 y no hay una edad. Pero cuando se hacen los procesos, hay unos procesos cuando tú quieres entrar más o menos sofisticados, menos sofisticados, depende de la obediencia, la logia. Yo soy muy crítico con esos procedimientos, creo que deben ser más exhaustivos, porque, vamos a ver, cuando uno entra en la orden, no está entrando en un club de bridge, no está entrando en el Ateneo. No quiere decir que la masonería sea súper guay ni súper elitista, es algo muy distinto, es muy distinto. Entonces, así como para entrar en un partido político no puedes ser de otro, aquí hay que tener cuestiones y hay personas que en ese proceso
se las dice que tienen que esperarse, porque a lo mejor hay cosas que no... Y un chaval de 18 años tiene que vivir independientemente, no tiene que tener problemas para ir a las logias, para ir a las cenidas. Vamos a ver, es que yo no quiero exagerar cosas, pero ser masón es un proceso en el que hay que haber una madurez. Yo no creo personalmente que un chaval de 18 años, Andrei, que tiene 18 años, estaba emperrado que le llevara bajo ningún concepto. Y entonces, además es un alumno, creo que tienes una persona que tiene... Yo no sé si alguien conoce a algún hermano con 18 años en alguna logia. No, pero no hay ninguna edad para entrar o no entrar. No hay ninguna edad. Sin polémica aquí, no hay... Mercedes va a querer hacer una... No, yo, quizás como yo abrí de melón, no, quizás me expliqué mal. Yo lo que veo, lo que quiero decirle es que para ser masón, como para otras cosas, tienes que estar maduro mentalmente en el buen sentido de la palabra. Porque un crío de 18 años o 20 está en otra cosa, normalmente está en sus estudios, da la primera novieta, y pedir un sacrificio de cumplir pues con unas reuniones, con unas cosas, van fallando, lo hemos visto. Entonces, normalmente la masonería es una cosa a la que te interesas cuando tú tienes el tiempo para dedicársela. Cuando tú estás, ahí me refiero a la madurez, sobre todo como mujer. Cuando ya la mujer, y lo veo por mi caso, yo tengo 3 niños, y con 3 niños andaba como una loca, no me daba tiempo a masonear, que es un verbo que me encanta. Es que no me daba la vida. He podido ser masona con 40 y algunos, yo quise ser siempre señora, pero no me dio la vida. Cuando pude, cuando ya tenía más o menos a mis críos asentados, y se lo aseguro, les he intentado educar como auténticos masones. No lo sé si un día lo serán o no lo serán, eso se lo dejo a su plena libertad, pero les he criado como a lobetones, que llamamos nosotros, hijos de masones, porque es verdad que el ejemplo que yo pueda dar lo transmito. Usted puede ser masona a los 20, como dice la hermana, a los 30 y a los 80. Yo conozco a un hermano que se inició a los 70 y muchos. Una maravilla. Cuando su corazón lo sintió. Ahí está el kit. Tiene que sentirlo. Y tiene que estar dispuesta a regalarle su tiempo y su voluntad. Y la gente joven puede estar en otra cosa. Bien. Eso es todo. Vamos a... Isabel tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy profana absolutamente en la materia y en la masonería. Mucho mejor. Es la primera vez que tengo un conocimiento un poco más profundo a través de vosotros. Entonces, tengo muchas dudas. Me han surgido dudas, se me ha acentuado mucho la curiosidad con cosas que habéis dicho, ¿no? En primer lugar, bueno, aquel compañero ha dicho que había como 52... Bueno, entiendo que hay muchas logias con muchas obediencias, ¿no? Y me gustaría saber por qué, a qué responde esa separación, y porque entiendo que si los ideales son igualdad, fraternidad y libertad, me parece poner puertas cuando hay que abrir puertas, ¿no? Cuando los ideales se supone que tienen que abrir puertas, ¿no? Y otra cosa que me ha resultado también muy curiosa es la palabra obediencia, ¿no? También me gustaría saber a qué responde la palabra obediencia, qué implicaciones tiene y por qué, ¿no? Y bueno, que sí que me chirría un poco el tema de esta separación entre hombres y mujeres, que es verdad que aunque secularmente pues ha sido así, ¿no? Pero en el pleno siglo XXI se sigan manteniendo este tipo de cosas, también me parece un poco que contradice los ideales que estáis hablando que implica la masonería, ¿no? Y por una parte me parece muy atractivo, como lo ha puesto Mercedes, ¿no? La idea de participar y de entrar en una organización así, pero por otra parte me echa para atrás este tema, ¿no? El que haya tantas separaciones y tantas puertas de una cosa que parece ser que tendría un ideario como un ideario. Bueno, ¿quién? Es que la variedad está al gusto. La variedad está al gusto. Lo bueno, yo creo que lo bonito precisamente, tenemos que mirarlo desde otro punto de vista. En vez de desunir, une, porque cada uno elige. Lo bonito es que tú puedas elegir, entre comillas, o que te elijan en donde tú más a gusto vayas a trabajar después o menos. Yo empecé, como he dicho antes, una logia femenina y terminé en una mixta.
derivé, quiero decir, ¿que hay muchas? Bueno, posiblemente sí, pero es que no nos hacemos competencia ni tampoco estamos enfrentados, yo no lo siento así. Yo participo de los trabajos de otros hermanos, de otras logias, ellos también los míos, nos enriquecemos todos, que somos distintos perros con los mismos collares. Pero no de todas. No de todas, evidentemente, porque me tenía que cambiar de sexo, eso es un problema. Y no olvides lo de los ritos. Luego hay ritos, es que claro, ¿sabes qué pasa? Que también depende, hay 2 ritos, o sea, se trabajan en muchos ritos, quiero decir, las formas son distintas, entonces depende hacia cuál es tu idiosincrasia, hacia dónde tiras tú, puedes ir por una vía o por otra, pero no lo veas como una forma de segregarnos, sino como como muchas venitas que van a dar al mismo sitio. Los caminos todos llaman a Roma. ¿Que hay hombres? Sí. ¿Que hemos dicho que no podemos participar? Sí, pero vuelvo a repetirte, si hay tantas, ¿para qué me voy a enfadar? En mi libertad masónica elijo lo que más me conviene, que cada uno siga su camino. Ningún problema. Pues como discrepamos, como veis, discrepamos, voy a discrepar de la queridísima hermana, muy breve. Lógicamente, no hay tantas obediencias. Ahora puede haber 3 grandes liberales y la gran logia de España, ¿no? Puede haber 4 grandes logias, no hay tantas obediencias, ¿no? Perdón, logias no, obediencias, como si dijéramos los partidos políticos. Lógicamente, entre una obediencia que no admite mujeres y las que se admiten mujeres, pues de momento no podría haber fusión, ¿no? Lógicamente. Pero entre las obediencias liberales, pues claro, no tiene ni pies ni cabeza que estemos cada uno por un lado, esa es mi opinión, porque estamos con los mismos objetivos, básicamente creemos lo mismo, porque luego cada logia, como si dijéramos cada agrupación, pues puede hacerlo por el rito escocés, estas son nimiedades, pero ¿por qué no? Sí, bueno, cosas menores, en mi opinión. Pero entonces, ¿por qué no todas las obediencias liberales no están en la misma obediencia? Pues claro, no tiene ni pie ni cabeza, esa es mi opinión. Luego cada logia que trabajará como considerara, ¿no? Porque dentro de, como si dijéramos, dentro de un gran partido hay agrupaciones. Pues una agrupación se reúne 2 días, otra 3, una lo hace de una manera, otra de otra, otras se ocupan de unas cosas más, de otras. Bien, pero la obediencia, las obediencias liberales, que en España pueden ser 3 grandes, el GOI, derechos humanos y la simbólica. No hay grandes diferencias en lo que se plantean, o muy pocas diferencias. ¿Por qué? Pues porque también somos humanos. Me tenéis que perdonar, me hacen indicaciones de que tenemos que ir cortando, así que solo queda Javier. Le ruego, por favor, que sea breve y ya no. Por contar con él, incluso desde el público, yo quiero alinearme clara y rotundamente con la exposición de mi amiga Carmen Salamanca y en contraposición con mi amiga. Luego te... Para que quede claro. Te veíamos venir. Entonces, aprovechando la intervención del compañero regular, no voy a abundar en el mismo tema, ya lo otro. Y aprovechando que es innegable la influencia que a lo largo de la historia la masonería ha tenido en la política, ya sé que en logias y en obediencia no se habla de política, pero claro, no estamos en logia ni estamos en obediencia, estamos en otro sitio. Y aquí se puede hablar de todo, ¿no? Entonces, ¿alguien puede negar de verdad que la masonería no tiene influencia en la política de este país hoy en día? Como pasaba, por ejemplo, cuando Miguel de Guarenta, al que se le dedicó lo que se llama hoy la Capilla de San Bernardo en su día, tuvo influencia incluso, si no recuerdo mal, corrígeme Eduardo si me despisto, y mucha influencia en el apoyo a los independentistas filipinos, a través de la propia masonería. El hermano Rizal era el hermano que lo mataron. Rizal era masón. Entonces, como no estamos en logia y no estamos en obediencia, yo no voy a preguntar si existe o no existe una influencia sobre la vida política de este país desde la masonería. ¿Ahora? No voy a preguntar eso. Lo que voy a decir es que si os atrevéis a negar que no existe. Por cierto, un inciso, ayer hizo años que nació Roosevelt, el presidente Roosevelt, uno de los grandes.
Pues yo, bueno, no voy a contestar. No sé, yo creo que la mayoría hoy tiene muy poca influencia en la política. Yo creo que, por desgracia, tiene muy poca influencia. En los derechos humanos, en que se avanzaran los derechos humanos sociales, políticos, sociales, económicos, ojalá tuviera más influencia. Esa es mi opinión. ¿Que tiene actualmente? Creo que ninguna. Eso no quiere decir que políticos muy importantes de este país, cuidado, los hermanos, sean masones, los hermanos no posible. pueden decir quién es hermano, un hermano puede decir que es hermano, pero yo no puedo decir que es hermano, han sido y son hermanos. Pero... Sí, pero... Bueno, muchísimas gracias. Ay, quedaba uno, sí. Pero muy breve, no, muy breve. Ya, solamente la última ya, pero muy breve. Es que nos echan. Yo sé que la masonería no hace proselitismo, lógicamente, pero hay personas que pueden interesarse por la masonería, entonces, por entrar en alguna logia o por enterarse. ¿Cómo pueden, si no conocen a nadie de su entorno que sea masón, cómo pueden interesarse por la masonería? ¿Cómo pueden acceder a esos títulos? Yo lo hice por internet, ya te dije, yo no tenía ni idea, yo me metí en internet y aunque no todas las obediencias tienen una página, sí hay muchos. De hecho, a mí los hermanos regulares, los regulines, me han mandado mujeres, quiero decir, me han mandado, vamos a ver, me han dicho, alguien ha entrado en mi página, nuestra página, que somos hombres, pero nosotros no podemos, sin embargo, mirad, sí, a lo mejor encaja en la vuestra, la mía o en otras obediencias. Y yo creo que eso, o siempre, bueno, eso es el camino más fácil. Pero de todas maneras, y tú lo sabes, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Lo digo entre comillas, sale. La situación